Bien, ahora se presenta. Dura 6 minutos el video. Él lo filmó especialmente para... ¿puede hacer silencio, por favor? Por eso me parece que dice cosas que puede ser de interés. Richard Stallman fue el que fundó el movimiento del software libre. Es un tipo que entró a los 18 años al Instituto Tecnológico de Massachusetts y trabajó allí hasta más o menos cuando tenía 30 años de edad, que era el inicio de los 80. En esa época él lo describe y dice que el software, el código fuente se distribuía entre los científicos, como las señoras se reparten las recetas de cocina. De ahí salió la figurita esa de que el código fuente es una receta de cocina. Al inicio de los 80, las empresas empiezan a tener mucha injerencia en estos institutos científicos. Con lo cual decidieron que el código fuente se iba a cerrar y que se iban a firmar acuerdos de confidencialidad con las empresas. A lo cual el cascarrabias de Richard Stallman dijo: yo voy a firmar eso, yo no acepto esas descortesías. Y a los 30 años, en una carrera brillantísima que estaba haciendo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el tipo agarró y se fue. Se fue directamente a hacer otra cosa. Entonces, se dedicó a escribir un sistema operativo que se llama GNU, como el antílope africano, que escribe GNU, que para el inicio de los 90 no tenía todavía desarrollado su núcleo. El núcleo proyectado es este, hay toda una fauna en el software libre, siempre hay animalitos, pingüinos, el diablito es de la Berkeley, el Python, que es un programa de un lenguaje de programación, tiene una Python, el Firefox, el navegador, tiene hay una discusión científica terrible, ¿es un zorro o es un panda rojo? Zorro. A mí me parece un zorro. Firefox. Claro. Es un panda rojo. ¿Qué dijo panda rojo? Bueno, tiene gente de Mozilla, así que se le puede preguntar. Tiene gente de Mozilla. Es la gente de Mozilla la que dice que es un panda rojo. Pero vienen después, esta semana va a venir, así que... Ah, van a venir, bueno, viene Gustavo. ¿Quién viene? De Mozilla. Le voy a decir si dice Mozilla o... Bueno, entonces este señor le dice: me voy, y no quiso saber más nada y desarrolló un sistema operativo que para el inicio de los 90 no tenía el núcleo, el kernel. Ahí aparece un estudiante finlandés llamado Linus Torvalds. Dice: yo voy a hacer un núcleo, no me gusta el programa que nos da el profesor Tenenbaum, no voy a el Minix, voy a hacer otro. Y lo colgó en internet y aportaron otros profesionales y se desarrolló el núcleo que se calzó en GNU. Por eso Stallman se enfurece cuando dicen en Linux. No, es GNU con el núcleo Linux. No es lo mismo. Y eso coincidió con la gran eclosión de internet. Es decir, a principios de los 90 empiezan a llegar las máquinas a nuestras casas, con dial-up, con lo que había en ese momento. Entonces el nombre de Linux se populariza y el nombre de Richard Stallman, que venía hacía 10 años trabajando en el tema, no se populariza tanto. Así que ese le cuento. Les quiero mostrar este cortito porque es interesante cómo él ve. Epa. Eso del ¿qué es EPA? Sí, un sistema operativo ese. Epa. Un helado. Bueno, no está durmiendo, lo corté. Parámetros. Adduction. Soy Richard Stallman. Hace 25 años lancé el movimiento de software libre. El software libre quiere decir el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. Los programas que no son libres son
software privativo, es decir, privan de la libertad a sus usuarios y los mantienen en un estado de división e impotencia. División porque cada uno es prohibido de compartirlo con los demás, e impotencia porque los usuarios no poseen el código fuente del programa, es decir, no pueden cambiar nada, ni siquiera pueden averiguar lo que realmente está haciéndolos y puede hacer cosas muy malas. Que un programa es de software libre quiere decir que el usuario tiene las 4 libertades esenciales. La libertad 0 es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad 1 es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. La libertad 2 es la libertad de ayudar a tu prójimo, es decir, la libertad de hacer y distribuir copias exactas del programa cuando quieras. Y la libertad 3 es la libertad de contribuir a tu comunidad, es decir, la libertad de hacer y distribuir copias de tus versiones modificadas del programa. Con estas 4 libertades, el programa es software libre porque el sistema social de su uso y distribución es un sistema ético, respetando la libertad de cada uno y respetando la comunidad de los usuarios. Y todo el software debe ser libre porque cada uno merece la libertad, merece poder participar en la comunidad libre. Por lo tanto, las escuelas deben enseñar únicamente el software libre. Hay 4 razones para esta conclusión. La más superficial es para economizar. Las escuelas no tienen bastante dinero, no deben desperdiciar su dinero pagando permiso para usar software privativo. Esta razón es obvia, pero algunas empresas de software privativo suelen eliminar esta razón superficial regalando copias gratuitas o casi gratuitas de su software no libre a las escuelas. Y lo hacen para hacer adictos a los alumnos. Es un plan malévolo, es un plan para usar las escuelas como instrumentos de imponer una dependencia permanente a los alumnos. Si la escuela enseña el uso de este programa privativo, el alumno gradúa con la dependencia y después de graduarse no recibe más ofertas de copias gratuitas y probablemente trabaja en una empresa. La empresa para la cual trabaja no recibe copias gratuitas. Entonces, la empresa usa la escuela para enseñar una dependencia permanente a la sociedad entera. La escuela debe rechazar su participación en ese plan malévolo porque la escuela tiene una misión social de educar a la próxima generación como buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. Solo se puede hacer enseñando el software libre. Las escuelas deben eliminar, borrar los programas privativos para instalar software libre. Pero hay otra razón más profunda para la educación misma de los buenos programadores, porque para aprender a programar bien necesitan leer mucho código y escribir mucho código. Para aprender a escribir código para programas grandes necesitan escribir pequeños cambios en el código de programas grandes. Todo esto es posible únicamente con el software libre. Solo el software libre permite la educación en la informática. Pero hay una razón más profunda aún para la educación en la ciudadanía, porque la escuela tiene la misión de enseñar no solo hechos, no solo técnicas, sino sobre todo el espíritu de buena voluntad
y el hábito de ayudar a tu prójimo. Por lo tanto, cada clase debe tener esta regla. Alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase. Pero la escuela debe seguir su propia regla. Debe traer únicamente el software libre a la clase. Cada escuela debe migrar al software libre y enseñar únicamente software libre, porque cada escuela debe contribuir a dirigir la sociedad rumbo a la libertad y a la solidaridad social. Muchas gracias. Don Richard tiene una posición muy clara, definida y firme. En el software libre se produjo, dice, como todo buen movimiento tiene un cisma, que es el open source. Es decir, un grupo de gente que dijo, bueno, dejemos de hablar tanto de ética, y porque así no vamos a llegar a las empresas, vamos a hablar de open source, es decir, código fuente abierto. Richard sigue en sus 13. De todas maneras, creo que en un movimiento como este, donde el opositor es muy grande, siempre viene bien que haya gente muy firme en sus principios. Ya los demás nos encargamos de aflojarlos un poco, si hace falta o no, no sé. Este señor es un ícono, un gurú para todos los que participamos de estas ideas por sus ideas filosóficas y vive de acuerdo a esas ideas. Un señor sumamente interesante. Bueno, vamos a ver ahora, ya están ustedes entusiasmados, convencidos de que hay que hacer software libre, todo eso. ¿Cómo hacemos para migrar? También ahora lo dividimos en 3 partes, migrando al usuario, migrando programas, que es una forma de decir, el que migra es el usuario, y la capacitación. Migrando al usuario. Bien. La consigna de la hora es migrar al software libre, es la moda, es lo último, queremos ser gente moderna, vamos a migrar al Linux. ¿Es tan fácil? No, es una decisión que debe tener, hay que darle un sustento para poder hacer el proceso como corresponde. Y el sustento va a estar dado por la información, que es lo primero que estamos tratando de compartir ahora, la autoevaluación, es decir, en el primer caso teníamos el objeto, el estudio del objeto, la autoevaluación, es decir, la conducta del sujeto frente a los cambios, y la motivación. Tenemos que tener alguna buena razón para abordar este camino, que no es que nos imponen, bueno, mira, ahora no hay más Windows XP, ahora tenés que aprender a manejar el Windows Vista, y cuando terminó el Windows Vista tenés que aprender a manejar el Windows 7. Siempre estamos aprendiendo alguna cosa nueva cuando se cambia simplemente una versión. Ahora, esos cambios de alguna manera vienen impuestos, porque ya no vamos a tener parches para los programas anteriores, etc. Esto es totalmente voluntario, y lo vamos a llevar hasta el final si no tenemos un buen motivo. El interés es la medida de la acción. Así que vamos a ver qué podemos decir al respecto. Esto es para jorobar a los informáticos que me hablan en un lenguaje que no entiendo. Ahí dice en griego antiguo, conócete a ti mismo. Simplemente. Los que saben griego, si hay que sepa griego, lo saben. Esto es una idea, algunas preguntas que uno se hace a sí mismo para evaluar y decir cómo me voy a conducir frente a estos cambios que significa pasar de un software privativo a uno libre. Tuve una experiencia en el cambio de software cuando hemos cambiado justamente versiones del sistema que ya venimos conociendo. ¿Cuál es mi tiempo personal? Hay quien puede modificar todo su sistema en la máquina en 3 semanas, enhorabuena. A otro lleva 3 años, no importa. La meta es lo que importa y que esté convencido de que hay que hacerlo. Soy hábil con el manejo de mi software actual. Si llamo al técnico para que me instale el Adobe no voy a tener ningún problema, voy a seguir llamando al técnico. El que le gusta ya más meterse en las entrañas del sistema y andar hurgando un poco, va a aprender una cantidad de cosas nuevas.
un técnico Linux sabe unas cuantas cosas más que un técnico Windows de nivel medio, ¿no? Me he informado bien de lo que debería aportar durante el proceso de migración. Costos económicos, esfuerzo personal, doing, me hace ruido. Costos económicos, ¿no es que era gratis? Sí, pero si yo soy una persona que está trabajando permanentemente con mi computadora, a lo mejor quiero tomar algunas clases y pagar un profesor que me venga a dar clases. Si tengo una empresa, evidentemente hay que preparar al personal para los cambios, y hay una forma de hacerlo, no se cambia tampoco de un día para otro. Finalmente, considero que de la migración derivarán beneficios para mí o para mi comunidad, y aquí ya estamos entrando en el tema de la motivación, es decir, objeto por un lado, sujeto por el otro, relación ahora entre sujeto y objeto, y la motivación, que pueden ser personales o altruistas, sociales, comunitarias, como les quieran llamar, que responden a estas preguntas. ¿Esto a mí me sirve? ¿Y esto le sirve a alguien más? Muy bien, vamos a hacer un paneo sobre estas cuestiones. Motivaciones personales, el costo de licenciamiento de que ya hablamos, que, insisto, no es un atributo propio del software libre, pero es una contingencia. Y si vaya a pagar licencias, se acuerdan bien de la universidad, siempre van a ser mucho más bajas que las del sistema privativo. Así que el costo de licenciamiento, sobre todo en nuestros países del primer mundo, es importante. Robustez, confiabilidad, seguridad, por lo que habíamos visto antes, es decir, estamos viendo lo que antes vimos como atributos, ahora desde la óptica del usuario. ¿En qué medida le puede interesar hacer un cambio? Disponibilidad de aplicaciones para todo tipo de necesidades. Es muy extraño que no encontremos algo que pueda servir a las funciones que estoy cumpliendo con software privativo. De todas maneras, vamos a ver en unos momentos que si hay algún programa que no puedo dejar de utilizar y que es software privativo, hay recursos para continuar usándolo si es que no encuentro, hasta que encuentre el sustituto o hasta que me acostumbre al nuevo programa que pueda responder a las mismas actividades. Adecuación a las necesidades del usuario, ya lo hemos comentado. Pongo en mi máquina lo que necesito, no lo que no necesito. Permanencia del soporte técnico, también lo habíamos mencionado. Posiblemente yo puedo entrar a veces al foro de Ubuntu y hacer alguna consulta sencilla, pero yo le dije soy una usuaria curiosa, entonces más o menos a veces puedo solucionar de esa manera el tema. Y si no, llamo al técnico, y si el técnico llega a encontrarse con un problema que no puede solucionar porque la informática es un cosmos infinito, hace la consulta y va a tener en internet seguramente la respuesta a la duda que pueda afligirlo extremadamente. Y no dependo de que una empresa esté o no esté o decida darme soporte técnico. Siempre lo tengo. Ahora, si soy adquirente de un producto Red Hat, de un producto Mandriva, tengo también las asistencias que corresponden en las empresas. Actualización. El parcheo es prácticamente diario. Siempre hay alguna cosita y en el sistema revisa qué es lo que yo tengo en mi máquina instalado y digo, bueno, sí, tengo actualizaciones. Es tan complicado instalar como decir, ¿querés instalar? Sí, clic. Y se terminó el problema. Aprovechamiento del hardware, por lo que habíamos comentado, que no necesito tener para ciertas actividades tecnología de punta. Con una máquina que tengo un Pentium 2 no voy a poder hacer edición de video, cosas así, pero voy a poder hacer muchas otras cosas que como usuario raso me son suficientes. Y legitimación. Acá esto lo he subrayado y puesto con mayúsculas porque como la necesidad tiene cara de hereje y durante mucho tiempo la nafta costó lo mismo que el auto, es decir, me costaba tanto licenciar el software libre, el software privativo, como comprar el equipo para mi casa o para mi oficina. Entonces nos acostumbramos a piratear el software. Entonces la copia la vamos copiando, craqueamos la clave, etcétera, etcétera. Por eso digo, la necesidad tiene cara de derecha. Ahora, en este momento hay opciones. Todas estas son opciones muy válidas, más que válidas, para saltearnos ya esa etapa. Y hablando al ámbito escolar, ¿qué mensaje está dando el profesor que le dice al alumno, tomá, copiate esto cuando la licencia lo prohíbe? Bueno, yo creo que ustedes como alumnos, toda nuestra juventud,
merece y el mundo necesita que se los forme de otra manera. Es decir, simplemente en el respeto de la licencia. La licencia, ¿me prohíben copiar? Está bien, no copio, si tengo otra licencia que sí me lo permite. Ese es el punto. Yo siempre digo que la información es importante. Una vez que el usuario tiene la información, si proclamamos la libertad, seremos coherentes. Que elija lo que quiera. ¿Quiere seguir usando software privativo? Es su libertad. Lo que pague la licencia. Esa es la diferencia. Bien. Motivaciones altruistas, es decir, que tienen en cuenta al otro, a la comunidad, a los vecinos, a la comunidad educativa, a la docencia. Agrupamos educación, comunidad y la inclusión digital. Acuérdense lo que decíamos de los idiomas, que incluye a mucha gente que de otra manera queda excluida, el aprovechamiento de hardware más económico, etcétera, etcétera. Regularización de las instituciones educativas, utilizando software legal, lo que apuntaba recién. Reducción de costos de licencia, de costos, disponibilidad gratuita de aplicaciones, acceso al código fuente, disponibilidad de software en múltiples idiomas, creación de nuevas mentes con un nuevo concepto de información. Es lo que dice Stallman, la información es para compartirla. La ciencia avanza compartiendo los científicos sus nuevos descubrimientos, sus nuevos desarrollos. Y así es como ha avanzado la comunidad científica. Hoy los científicos trabajan con mucha inquietud, porque no saben si en su investigación están violando patentes que están registradas por una corporación para asegurarse que nadie lo haga. Y en el transcurso de la historia podemos ver muchas situaciones donde el avance científico y tecnológico se detuvo por las patentes. Así que esto es, como dice Stallman, esto hace que la gente no pueda compartir sus conocimientos. No puede decir, alumnos, si te traes un programa, lo tienes que compartir con tus compañeros. O sea, el concepto de solidaridad es totalmente ajeno al software privativo. Y esto es un valor que creo que conviene desarrollar. Desde el punto de vista del Estado, el Estado es el mayor consumidor de software trucho. Eso se está revirtiendo un poco. Entonces, lo mismo que en la escuela, legalización de software existente en la administración pública, reducción de costos, eso es igual que en la escuela. Seguridad nacional. Esto es un tema muy delicado. No dependencia de una empresa que tenga acceso a archivos confidenciales. Cuando estamos usando software privativo que no sabemos, no conocemos el código fuente, no sabemos qué puertas traseras hay y a dónde puede estar yendo la información que es sensible en el Estado. No lo sabemos en el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía, etcétera, etcétera. No dependencia de una licencia que puede expirar. Tengo la licencia hasta tal fecha. A partir de ese momento tengo que actualizar el costo de todas mis licencias. Son muchos millones en juego. Tiene un problema. Justamente el tener millones siempre deja que alguna gota caiga. En cambio, el software libre es más barato, no cae tanto. Y eso puede ser una contra. ¿Se entendió lo que dije? O sea, no hay tanto lugar a coimas, porque es mucho más barato. Erradicación del código fuente oculto, apto para la introducción de virus, programas, espías y puertas traseras en redes que contienen información sensible. Después, con lo que... Quería comentar, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires gastó ahora 2 años atrás $2 millones solamente en licencias de un solo producto para 5 equipos nada más. Es mucha plata. Se podría haber hecho gratis. Exactamente. Y creación de puestos laborales para nuestros profesionales, para ustedes que se están formando. Hemos visto cosas como en la Corte Suprema de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires contratar la asistencia técnica de Microsoft. ¿Y nuestros técnicos qué? ¿No tenemos gente capaz? Tenemos gente capaz, muy capaz. Pero le damos prioridad a una corporación extranjera. Realmente resulta otra cosa. El año pasado estuvo Aníbal Fernández en el CISEN, que ahora se hace la semana que viene, Congreso Internacional de Software Libre, que se hace en la Biblioteca Nacional. En ese momento yo había leído, y cuando lo enfrenté se lo dije, eso es un disparate,
que el Estado Mayor Conjunto había contratado con Microsoft la implementación de su plataforma de comunicaciones. Nada más que la plataforma de comunicaciones en manos del Estado Mayor Conjunto, Fuerzas Armadas de la República Argentina, contratadas con una empresa extranjera. Hay que estar muy loco, o haber recibido una forma muy grande, no sé. En un momento en que estamos hablando de software libre, ¿no? No es una novedad esto, ya tiene su tiempo. Ética, lo que mencionaba Stallman, individual y social. Respeto de normas derivadas de licencias justas. Ya les mencioné en algún momento que hablar de propiedad intelectual es meternos en un mundo muy grande. Pero si la licencia es justa, la gente la respeta. Esto es lo interesante. Cuando la licencia me permite copiar, yo copio, y si tengo necesidad de programas que tienen un costo, voy a tener la posibilidad de ir a adquirirlo porque tienen precios lógicos, no de locura. Reformulación de la normativa legal sobre derechos de autor, mediante nuevas formas de licenciamiento que resuelvan positivamente la tensión entre el interés social de tutelar a los creadores y el derecho del hombre a acceder a la información y la cultura. Acá tenemos, por un lado, el principio consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del derecho de acceso a la cultura. Y por el otro lado, mismo artículo, segundo inciso, habla del reconocimiento de la labor de los creadores. Claro, ¿qué significa eso? Para la industria de la música, esa que no quieren que ustedes usen software, bajen música de internet, esos derechos son sagrados, derechos fundamentales. La declaración no está hablando de los derechos de las empresas, porque los derechos fundamentales son para las personas, no para las empresas. Así que hay una larguísima y muy profunda discusión sobre ese tema. Erradicación del mensaje negativo, lo que les mencionaba antes, educando a los ciudadanos emanados de los licenciados o los licenciados en las instituciones educativas y en la administración pública. Reconocimiento de la diversidad, que hablábamos de los idiomas. Protección del medio ambiente, que ahora se entiende por qué lo ponemos. Y exaltación y puesta en práctica de valores sociales, el concepto de colaborar, compartir y crear en forma conjunta. Cuando uno piensa que el software libre en su mayor parte se ha generado a través de internet por el aporte de gente anónima, algunos otros que han puesto su firma, etcétera, etcétera, y se ha llegado a este punto, evidentemente, como decía una persona en una charla, el software libre ha traído esperanzas, porque sirve a demostrar que cuando el hombre trabaja positivamente y constructivamente en forma conjunta es capaz de crear cosas grandiosas. Siempre digo que eso se da porque no conviene, cuando se conviene ya es el problema distinto. Bien, entonces, con esto tenemos fin de migrando a los usuarios. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Para ustedes que manejan tecnología, quizá esto sea un poco elemental. Estoy pensando en el usuario raso, como soy yo, y como conocerán ustedes mucha gente que no está en la tecnología. El primero, existen los ciberlibros. Ya existen. Ese es uno de la calle Santa Fe. Después vamos a comentar aquella imagen. Que está funcionando, lo he visitado, no pasa nada, no tienen ambulancias en la puerta, la gente trabaja tranquilamente. Si quieren un poco de información, entran al sitio que se llama CyberLinux, que es un programa preparado justamente para los ciber, desarrollado por Marco Antonio de Hoyos. ¿Viene Marco Antonio? Marco Antonio, bueno, estoy diciendo que ha desarrollado acá por los programadores argentinos a partir de Debian y Ubuntu. La última versión es Ubuntu. Es Ubuntu. Así que de ahí ha hecho, porque puede tomar el programa y modificarlo, ha hecho una adaptación